Como está? O senhor fala de Paris ou de Porto Rico? De París. Nós temos ainda 8 minutos, professor. Eu peço só um pouquinho de paciência para nós iniciarmos, então. Nós iremos fazer a sua palestra também com transmissão no YouTube. É, esses, esses que nos acompanham aqui no link são estudantes matriculados numa disciplina específica do mestrado, tá? Então, eu peço mais um pouquinho de paciência para nós iniciarmos aí pontualmente às 9. Obrigado por sua presença desde já. No, muito obrigado. No falo portugués, pero entiendo. Pero entiendo. Sí, sí, puede hablar en español. Nosotros Muy bien. somos próximos de la Argentina. Sí.
Pessoal, um bom dia a todos. Eu somente vou solicitar aos nossos estudantes, né, e também aos outros participantes que fechem os seus microfones, né. Nesse momento, então, é muito importante que nós estejamos todos conectados, né, enfim, e deixando o professor Etienne mais à vontade. São pontualmente 9 horas, horários do Brasil. Queremos dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, também pelo canal do YouTube. Hoje é um dia histórico para o nosso mestrado em Filosofia da UFFS. Se eu não estou enganado, a nossa primeira palestra internacional com o professor Etienne Elmer. É uma grata satisfação para todos nós da universidade, do mestrado em Filosofia, do curso de Filosofia. Queria agradecer a todos os professores que nos acompanham, os estudantes, e muito obrigado por sua presença, professor Etienne. Se o senhor me permita, eu irei fazer uma breve, mas muito resumida aqui, resumindo o seu currículo, melhor falando. Tentei pegar alguns pontos importantes. Professor Etienne Elmer, PhD pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Seus tópicos de pesquisa tratam principalmente da filosofia antiga, em seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Trabalha também com a filosofia contemporânea, a partir da fotografia e das questões da filosofia social e política, especialmente sobre a mendicância. Então, nesse momento, nós temos aí o prazer de tê-lo conosco. O senhor fique bem à vontade. Esperamos que o senhor possa vir até Chapecó, no estado de Santa Catarina, no Brasil. A nossa universidade é uma universidade pública, federal, uma universidade nova. Ela está nos 3 estados do Sul, né, aqui no Brasil, nos estados ou províncias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é um enorme prazer em tê-lo conosco. Fique bem à vontade. O senhor pode fazer a sua apresentação, depois os nossos colegas, quem tiver alguma questão, pode ir fazendo no chat, depois a gente lê para que o senhor possa respondê-las. Muito obrigado desde já pela presença de todos, e passo a palavra para o senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado, professor Elcio Cora, por sus palavras. Estou muito feliz em participar do ciclo da conferência e agradeço calorosamente a Elcio Cora por seu convite. Infelizmente, não falo português, então falarei em espanhol. Así que muy buenos días a todos, y voy a repetir lo mismo, pero en español. Agradezco muchísimo al profesor Cora por su tan amable invitación a participar del ciclo de conferencia del curso y darme la oportunidad de presentar una parte de un proyecto de investigación que estoy haciendo ahora sobre la cuestión de la mendicidad. En trabajos anteriores he investigado sobre la figura antigua del mendigo, pero ahora estoy tratando de expandir, de ampliar esta investigación para llevarla al mundo contemporáneo. Y la palestra de hoy que voy a presentar tiene que ver con una parte de esta investigación en curso. Ante la expansión de la mendicidad en las ciudades modernas, cabe preguntarse sobre las actitudes teóricas y prácticas de las sociedades ante este fenómeno y sobre los fundamentos filosóficos de las posturas éticas y políticas en las que descansan estas actitudes. Por mendicidad, no me refiero meramente a la actividad de índole económica que consiste en pedir lo necesario. Me refiero de manera mucho más extensa a la forma o condición de vida en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, políticos y económicos de aquellos que viven una vida de precariedad
que los lleva a solicitar o recibir una forma de ayuda desde el exterior. En la breve presentación de hoy quiero, en primer lugar, llamar la atención sobre el marco conceptual acostumbrado o común que más se usa para pensar este fenómeno. Y, en segundo lugar, quiero señalar sus límites y proponer una visión alterna a lo que me parece ser una forma de violencia teórica. Por violencia teórica entiendo una de las expresiones de la violencia simbólica, tal como la definió el sociólogo Pierre Bourdieu. En pocas palabras, la violencia simbólica remite al conjunto de medios e instrumentos sociales que perpetúan la violencia social, es decir, la división entre aquellos que dominan y aquellos que son dominados. Esta violencia simbólica es tal que, sin coerción física directa, logra, a través de instituciones, maneras de pensar y hablar, hacer pasar por natural y justo el orden violento de la sociedad, incluso ante los ojos de aquellos que están en la posición de los dominados. La violencia simbólica es violenta, no solo por perpetuar esta injusticia, sino también en la medida en que se hace invisible a sí misma y a sus consecuencias. La violencia teórica me parece ser una de las formas de dicha violencia simbólica, en la medida en la que algunas teorías y algunos conceptos filosóficos en la historia de la filosofía occidental sobre el tema de la mendicidad participan de la naturalización de lo que es en realidad una manera de perpetuar no solo la visión negativa que se tiene de los mendigos, sino también el no lugar social, ético y político al que están asignados. Me refiero en particular a la manera en la que la filosofía occidental hace del mendigo un ser anómico e impensable, excepto bajo categorías negativas opuestas a la figura del ser humano pensado en su plenitud y asociado a una forma de normalidad social. Me enfocaré en el momento que creo fundador de esta representación negativa, antes de examinar cómo superarlo con una representación alterna que abre, espero, perspectivas teóricas y prácticas menos violentas. Empiezo entonces con el momento fundador de la representación del mendigo en forma de violencia teórica. La representación acostumbrada del mendigo es la de un hombre sin dinero, sin techo, sin protecciones de cualquier tipo, sin familia, sin amigos y sin capacidades propias tanto para pensar como para actuar adecuadamente. Las implicaciones de esta representación son inmensas, pues esta representación no solo justifica las políticas sociales de ayuda, sino que corrobora tácitamente la supuesta normalidad social de aquellos que no viven en la categoría de los hombres sin. También esta representación propicia la idea según la cual hay un reparto de las vidas entre aquellas que son capacitadas y aquellas que son desposeídas. En esta representación, los mendigos son siempre vistos como objetos y nunca como sujetos. Cabe preguntarse de dónde viene esta representación. Creo que viene de Aristóteles. En un conocido pasaje de la Política, Aristóteles define lo que constituirá la figura antropológica central de la visión moderna más compartida del hombre antiguo, es decir, el zoon politikon o animal político. El sociólogo Max Weber usará esta figura bajo la forma del Homo politicus para caracterizar al hombre antiguo, por diferencia con el Homo economicus medieval y moderno. Pero en realidad, incluso el hombre moderno, totalmente involucrado en lo económico, sigue llevando los rasgos fundamentales del zoon politikon aristotélico.
Según Aristóteles, el ser humano llega a su plenitud cuando logra desarrollarse en un espacio intermedio entre la divinidad por un lado y la bestia salvaje sin polis ni familia u oikos por el otro lado. Dentro del marco de una ética que otorga un papel decisivo a la dimensión práctica de las virtudes mediante el desarrollo de la razón, el modelo antropológico normativo definido por Aristóteles se caracteriza por su doble capacidad de ser un buen dueño y administrador de su oikos o familia y un ciudadano preocupado por el bien de la comunidad cívica. El oikos, o espacio doméstico, cuando está bien administrado, es decir, dentro de los límites determinados por la razón, provee lo necesario para suplir las necesidades diarias. En cuanto a la polis, forma el lugar por excelencia del ejercicio de la plenitud moral y del logos del ciudadano que se dedica a la búsqueda de una felicidad compartida bajo la forma de acciones virtuosas ejecutadas en común. La posibilidad de llegar a dicha plenitud está condicionada, según Aristóteles, por el fenómeno antropológico del lenguaje como expresión e instrumento de la razón. Mientras que algunos animales pueden, mediante la voz, phone en griego, expresar y comunicar su sensibilidad, es decir, sus sensaciones de placer y dolor, los seres humanos pueden, mediante el logos, es decir, la razón discursiva, expresar, comunicar, compartir y debatir sobre valores como el bien, lo justo, lo injusto, etc. El retrato aristotélico de este animal político se presenta como una combinación de descripción enraizada en su experiencia, de definición ontológica y, por tanto, de prescripción normativa centrada en el mundo helénico. Así que el zoon politikon es la figura antropológica de referencia, el modelo del ser humano en su plenitud. De modo que aquellos que no cumplen con dicho análisis son pensados como estando fuera de la humanidad en su sentido pleno. Al no tener las características del animal político, estos individuos están rechazados o expulsados del otro lado de la frontera que delimita el territorio de lo humano. La pregunta es cómo Aristóteles retrata a estos individuos. Si dejamos de lado a la divinidad, nos quedamos con aquel ser excluido, presentado de manera negativa o privativa por Aristóteles de las 7 siguientes maneras. 1. Este hombre salvaje es un ser faulos, es decir, en griego, un ser inferior, mediocre o de mala calidad. Es decir, que es un hombre sin la positividad moral requerida para crear relaciones positivas con su entorno. 2. Es un ser con una triple deficiencia. Según Homero, es sin tribu, sin ley, sin hogar. Es decir, que no participa de ninguno de los vínculos sociales fundamentales que se enraizan en el carácter relacional del ser humano. 3. Este individuo es un amante de la guerra. El carácter relacional del ser humano lo lleva a establecer vínculos, y estos vínculos pueden ser pacíficos o dar lugar a la violencia. Pero la violencia del hombre, cuando escapa de las relaciones sociales fundamentales, es decir, la violencia del hombre sin, es más radical aún. Es la violencia de la incapacidad misma de relacionarse. 4. Este individuo es parecido, hay una metáfora aquí, es parecido a una ficha aislada en el juego de damas. Es decir, que no sabe ni puede participar de lo común, aunque esté dentro del territorio de la polis. En otras palabras, no sabe seguir las reglas del juego, lo que tiene aquí un claro significado político. 5. Aristóteles dice que es el peor de todos los animales
por, cito, haberse separado de la ley y la justicia. Es decir, que este individuo no se deja someter por los instrumentos y valores fundamentales de la comunidad cívica. 6. Aristóteles dice que es una bestia salvaje, definida como aquella que no es capaz de participar de una comunidad. Y 7, y último comentario, la conducta de este individuo es descrita como apasionada por ser, cito, sin virtud. Como podemos observar, la mayoría de estas descripciones consisten en la mera negación del modelo positivo del animal político. Y, de hecho, corresponden a lo que podemos identificar en gran parte como la figura del mendigo, y eso por dos razones. En primer lugar, algunos académicos descifran en este texto de Aristóteles el posible retrato de Diógenes el cínico, quien fue un mendigo. En segundo lugar, estos rasgos negativos corresponden también a la figura homérica combinada de Odiseo, disfrazado de mendigo en Ítaca, en la Odisea, y de otro personaje que se llama Iro, que es el mendigo local de la ciudad de Ítaca. Este personaje genérico del mendigo es visto por los demás personajes de la Odisea y por la mentalidad común de aquella época como a un parásito, a un hombre engañoso, una persona aislada socialmente y una persona que suscita el conflicto, como bien evidencian estos personajes de Homero. Tal como lo presenta Aristóteles, la incapacidad de este individuo a acordar valores y participar de una comunidad nos lleva a suponer que no usa bien del logos, de la razón, y quizás no lo tiene, o quizás la tiene de una forma deficiente o imperfecta. Es posible entender la descripción aristotélica del animal político en estas páginas de la política bajo la categoría de la violencia teórica, en la medida en que niega la humanidad de cualquier otro tipo de vida, y en particular la del mendigo, definido mediante palabras que son negativas no solo en su sentido, sino en su misma construcción. En esta representación, al no tener el logos, el mendigo no se posee a sí mismo y hasta su propio discurso y pensamiento no le pertenece. Cuando habla el mendigo, no es él quien habla, sino el fantasma de su humanidad potencial. Esta construcción teórica de Aristóteles ha impactado hasta ahora la representación común de los mendigos sin que nos demos cuenta. Algunos etnólogos y sociólogos contemporáneos de la mendicidad, han sido atentos al que muchos de los conceptos que se elaboran en sus disciplinas para pensar la gran pobreza aíslan a los pobres o a los mendigos del resto de la sociedad. Palabras y nociones como exclusión, desocialización, desafiliación, que son forjados por sociólogos, señalan una diferencia que sigue siendo pensada como una deficiencia en los mismos mendigos o pobres. Estas palabras indican también que la sociedad formada por aquellos que no son mendigos tiene un carácter normativo y define una forma de normalidad de la cual están excluidos los mendigos. Las repercusiones prácticas de esta representación y conceptualización van de la reacción de miedo y rechazo hacia ellos hasta concepciones de la ayuda social en términos de relación unilateral y la identificación del mendigo con sus meras necesidades o carencias. Por lo general, esta representación nunca implica un acercamiento crítico
a lo que tenemos en común nosotros todos. Ahora bien, ¿cómo entonces superar esta representación? ¿Cuáles son los conceptos requeridos para reinsertar o reintegrar el mendigo o aquellos que están en situación de gran pobreza dentro de la comunidad humana? ¿Cómo forjar una representación positiva, no en el sentido moral, sino en el sentido epistemológico? Aquí empieza el segundo momento, lo que llamo el concepto de la cultura y sus límites. El concepto de cultura de la pobreza se desarrolló con una intención en parte análoga a la mía. Sin negar las privaciones que afectan a los mendigos, se trata, mediante el concepto de cultura de la pobreza, se trata de cesar de verlos como hombres sin, desposeídos de todo, y en particular de lo que los conecta con el resto de la sociedad. La elaboración de este concepto descansa en estudios etnosociológicos dedicados a los orígenes de la clase trabajadora pobre, pero creo que puede aplicarse también al mendigo. Para explicar la perpetuación de la pobreza en contextos sociales o étnicos específicos, el economista Gunnar Myrdal había adelantado la idea del círculo vicioso en su estudio dedicado a los estadounidenses negros. La pobreza, explicaba Myrdal, la pobreza mantiene las condiciones que la causan. Un poco después, el antropólogo Oscar Lewis formula una idea similar. La pobreza se autoperpetúa, pero basa su dinámica en el concepto de la cultura. Y aquí voy a citar un breve fragmento de Oscar Lewis. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que en las naciones modernas la pobreza no es solo un estado de privación económica, desorganización o falta de algo, sino que también tiene un lado positivo en que está dotado de una estructura, un sistema de racionalización y autodefensa, sin el cual los pobres difícilmente podrían sobrevivir. En resumen, es una forma de vida notablemente estable y persistente, transmitida de generación en generación a través de líneas familiares. La cultura de los pobres tiene sus propias modalidades, así como consecuencias sociales y psicológicas para sus miembros. Es un factor dinámico que impide la participación en la cultura nacional en su conjunto y se convierte en una subcultura en sí misma. Cierro cita. Esta cita de Lewis proviene de sus estudios en una familia en México, a los Sánchez, y también de un tiempo que ha dedicado al estudio de la pobreza en Puerto Rico, precisamente. Esta cultura de los pobres refiere a un conjunto de rasgos adaptativos positivos no en términos de valor, sino en que movilizan facultades y habilidades hacia el mundo. Pero también refiere a un conjunto específico de actitudes agregadas cuya estabilidad se debe a su perpetuación intergeneracional. Por lo tanto, esta cultura, esta llamada cultura de la pobreza, impide que las personas puedan aprovechar las oportunidades de mejora, aunque estén disponibles objetivamente al nivel global de la sociedad. En resumen, esta cultura, a veces llamada por Lewis subcultura, para señalar su articulación con una cultura más amplia, no es muy permeable a los factores estructurales y su evolución. Una de las características de esta cultura de la pobreza, que es de interés directo para nuestro estudio, es precisamente su marginalidad, es decir, la poca conexión o las pocas conexiones que tiene con la red cultural más amplia,
servicios, instituciones y valores de la sociedad global en la que viven los pobres. El concepto de Oscar Lewis ha suscitado muchas críticas, acentuadas por su instrumentalización política e ideológica, de la que algunos culpan al propio Lewis. Los pobres, por su cultura, no serían aptos para aprovechar las oportunidades positivas, serían apáticos, lo que justificaría limitar la asistencia social de la que pueden beneficiarse. De ahí la idea de que la cultura de la pobreza es solo un mito forjado para corroborar prejuicios con deplorables consecuencias prácticas. En el plano epistemológico, los críticos han señalado dos dificultades ligadas al concepto mismo de cultura. Uno, este concepto supone que un conjunto de rasgos homogéneos son compartidos uniformemente por todos los miembros de un grupo, lo que no permite dar cuenta de forma fina y sutil de algunas diferencias observables en la manera en la que los individuos se apropian de esta cultura. Y segunda crítica, el concepto de cultura también presupone una relación causal, rígida e unilateral, al hacer de los individuos o grupos una especie de materia pasiva determinada en su conducta desde el exterior. Si bien algunos han reactivado el concepto de cultura de la pobreza depurándolo de las interpretaciones y usos abusivos que se hacían de él y restituyéndole su fuerza crítica, o proponiendo del concepto de cultura una versión mucho más flexible, más abierta y que logre evitar las apropiaciones ideológicas, el uso de dicho concepto sigue siendo problemático para mi propósito, por dos motivos. En primer lugar, al menos en la versión de Lewis, el concepto de cultura de la pobreza mantiene a los pobres en una situación teórica de marginalidad, en ruptura con la cultura global de la sociedad. La cultura de la pobreza se caracteriza por un aislamiento difícil de aplicar a los mendigos si queremos evitar la oposición aristotélica entre el zoon politikon, o animal político, por un lado, y el hombre sin, por el otro lado. Ya que ellos, en efecto, es decir, los mendigos, se vinculan con la cultura global de la sociedad, no solo porque no siempre fueron mendigos, sino que se convirtieron en mendigos mediante una serie de etapas. Y, en segundo lugar, también los mendigos tienen prácticas relacionadas con una forma de normalidad social. Por ejemplo, cuando trabajan, algunos de ellos trabajan. También viven en los cascos urbanos, en contacto con sus habitantes y sus usos. Así que, en vez del concepto de cultura de la pobreza, demasiado específico y divisivo, es probablemente más preferible el concepto de cultura común o el de cultura de la plaza pública para señalar la inclusión del mendigo, inclusión sin la cual no se puede entenderlo de manera positiva. Si hay una alteridad del mendigo, no debe pensarse en términos de una cultura específica. El segundo motivo por lo cual me distancio de la idea de cultura para pensar el mendigo es que este concepto me parece más descriptivo que explicativo. Permite describir rasgos característicos, pero no permite entender las cuestiones críticas planteadas por la mendicidad, es decir, su poder de desplazamiento conceptual y su fuerza de apertura hacia otro mundo posible. Entonces, ¿qué otro concepto proponer? Un concepto que parece asumir una forma de positividad epistemológica, que parece permitir superar la oposición aristotélica a favor de un acercamiento común, es el concepto de forma de vida, y es este concepto que voy a presentar ahora.
fue a partir de su uso fugaz por Wittgenstein en su filosofía del lenguaje que el concepto de forma de vida se extendió a otros territorios de la reflexión. Según una de las 5 menciones de esta noción en las investigaciones filosóficas, abro cita, los hombres concuerdan en el lenguaje. Esta no es una concordancia de opiniones, sino de forma de vida. Cierro cita. Esta cita proviene del párrafo 241 de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Los hombres concuerdan en el lenguaje. Esta no es una concordancia de opiniones, sino de forma de vida. El concepto de forma de vida ha dado lugar a 2 interpretaciones principales. Una es la llamada interpretación trascendental, según la cual existe una sola forma de vida, como una suerte de terreno común que garantiza la posibilidad de comprensión interhumana a través del lenguaje. Y 2, existe una llamada interpretación antropológica, la cual considera que existe una pluralidad de formas de vida que corresponden a los contextos en los que los seres humanos se comprenden a sí mismos en los términos de su lenguaje ordinario, ya sea este lenguaje verbal, corporal o de otro tipo. En esta segunda interpretación, que es la que voy a adoptar, las formas de vida desembocan entonces en reflexiones más directamente sociales, políticas y antropológicas, con el propósito de entender la articulación entre las distintas formas de vida y la manera en la que se relacionan con un algo en común. En un nivel estrictamente humano, nada parece distinguir aparentemente el concepto de forma de vida del concepto de la cultura si nos referimos a esta definición general. Cito: una forma de vida es un conjunto de prácticas de diversa índole que dan a la vida común unas características propias y difusas. Estas características son presentes explícita o implícitamente en creencias, lenguajes, instituciones, modos de acción, valores, que dan a una cultura su rostro familiar y sus propias características. Cierro cita, una cita del filósofo francés Jean-Pierre Cometti. Sin embargo, creo que los 2 términos, forma y vida, abren nuevas vías de análisis y comprensión debido a la plasticidad que sugieren. Quiero destacar 4 aspectos importantes al respecto. 1. El concepto de la forma de vida toma en cuenta la dinámica de la constitución de los fenómenos observados, hace inteligible los procesos y modos de elaboración y evolución de las prácticas y sus agentes y niega su esencialización o naturalización a la manera de Aristóteles. Así que para mí es un instrumento beneficioso. 2. El concepto de la forma de vida admite una pluralidad que es distinta de la pluralidad en la cultura. Ciertamente, una cultura puede acomodar subculturas, pero aparte del hecho de que los niveles de inclusión rápidamente parecen ser limitados, rara vez se habla de una subcultura, por ejemplo, sus relaciones de participación mutua parecen articularse de una manera rígida. Al contrario, las formas de vida están conectadas, se hibridan entre ellas y se diferencian a distintos niveles, desde la cultura general de una sociedad, lo que llamaríamos su cultura, hasta el estilo de vida de grupos sociales más pequeños o incluso de algunos individuos. Ese carácter de una pluralidad flexible a distintos niveles me parece
mucho más adecuada. 3, y esto es uno de los aspectos más importantes, una forma de vida es polarizada. No presenta un orden sistemático, sino que manifiesta una tendencia a organizarse con vista a un bien, produciendo sus propios contenidos de una manera que no es anárquica, siguiendo un hilo que la orienta hacia un fin positivamente calificado, sin necesariamente ser articulado clara y explícitamente. Es en esta polarización por la cual toda forma de vida cobra sentido que la vida y la forma se cruzan, es decir, el nivel biológico, por un lado, y lo que tiene que ver con la dimensión social de la existencia humana, por el otro lado. La relación entre estas dos dimensiones no debe ser entendida como si la vida, el nivel biológico, fuera una materia prima a la que se informará desde el exterior como la arcilla recibe la forma del molde que se le imprime. Más bien, consiste en la unión de dos movimientos polarizados. En primer lugar, la vida ejerce sobre sí misma su poder de crear normas organizando la materia de la que está hecha. Y me refiero aquí, sin entrar en los detalles, a los conceptos presentados por el filósofo francés Georges Canguilhem, y en particular en su obra Lo normal y lo patológico. La vida ejerce sobre sí misma, la vida es poder de creación de normas, y este poder lo ejerce sobre la materia misma de su propio cuerpo. De esta manera, la vida configura formas de vida, o, para decirlo en inglés, life forms, a través de su agencia interna. ¿Qué son estas formas? Estas formas son las de las diversas especies vivientes, pero también las de los individuos de una misma especie, según sus regímenes de vida, sus accidentes, sus enfermedades, etc. Estas formas de vida son y manifiestan la manera de ser del ser vivo como creador de sus propios estándares de vida agregados en su cuerpo y sus aptitudes. Por otro lado, en cuanto al ser humano, esta dinámica normativa e inventiva del vivir se concretiza en formas de vida o, en inglés, forms of life, en el sentido de modos sociales de organización de la vida humana a través de prácticas, instituciones y usos. El concepto de forma trae aquí consigo una triple garantía de estabilidad relativa y consistencia de estos modos de organización, una garantía de flexibilidad, porque una forma está abierta a evoluciones o transformaciones. Y 3, también ofrece una garantía de significación, en el sentido de que, debido a su polarización, una forma de vida no solo lleva un significado, sino que lo proyecta sobre otras formas de vida. Life forms y forms of life, formas de vida y formas de vida, se ajustan entre sí en una relación recíproca. Es decir, que lo biológico y lo social se co-configuran. Es fácil entender que una forma de vida, form of life, es decir, su modo social de ser, es más o menos propicio para el desarrollo de una forma de vida, life form, ya que tiene repercusiones sobre la manera en la que la vida se organiza y responde a las circunstancias que la afectan. Tanto condiciones materiales de vida pésimas, periodos de crisis y tensiones personales o colectivas, o un desastre, como, al revés o al contrario, una mejora significativa en las condiciones de vida,
impactan la manera en la que la vida misma ejerce su poder normativo y habita sus propias formas, el cuerpo y sus aptitudes, así como las formas de vida social o cultural. De igual manera, la vida, en tanto life form, impacta la forma social de vida. Las desigualdades en cuanto a la salud alimentan la desigualdad de las formas de vida. Y en ese sentido, es legítimo hablar de la desigualdad entre las vidas mismas, como hace el filósofo francés Didier Fassin. Hay una especie de proceso de codeterminación evolutiva, o entrelazamiento mutuo de la life form y de la form of life que modifica la polaridad general de la forma de vida en su conjunto. Para decirlo como Agamben, una vida que no puede separarse de su forma es una vida en la que, en su forma de vivir, está en juego la vida misma y en su vivir, su forma de vida. Aquí cabe preguntarse algo decisivo en cuanto a la conceptualización del mendigo. Si una forma de vida se define por la positividad que deriva de su poder normativo, ¿cómo entonces conceptualizar su transformación negativa, su mutilación? Es decir, ¿cómo pensar la aniquilación de una forma de vida? Este punto es importante para mi acercamiento al mendigo, porque cómo pensarlo a la misma vez positivamente, es decir, superando las dificultades planteadas por Aristóteles, y a la misma vez cómo prestar atención al que puede tratarse también de una vida mutilada, es decir, una vida que nadie quiere especialmente vivir, sino que tratemos de mejorarla. Esto es el cuarto punto que habías anunciado. Me pregunto, ¿es la vida del mendigo una vida mutilada? Si mutilación significa carencia de algo propio que obstaculiza un desarrollo, hay por lo menos dos modelos posibles para pensarla. El primer modelo es el de la sustracción o retirada de la forma. Una forma de vida se mutila precisamente cuando su forma tiende a desaparecer y deja a descubierto lo que Agamben llama la vida desnuda, es decir, una vida enteramente entregada a su vulnerabilidad, en la que la polaridad normativa de la vida, de lo biológico, ya no encuentra una forma o un modo social de ser en el que vivir y con el que componer una forma de vida. Pero, ¿cómo pensar en una vida tan desnuda, sino como una abstracción teórica? Para cualquier ser vivo, y sobre todo para el ser humano, ¿no es la vida siempre insertada en una forma de vida? Por lo cual, propongo un segundo modelo. El segundo modelo para pensar la mutilación es el de las diferencias entre las formas de vida. Es decir, las diferencias calificadas que permiten decir que algunas formas de vida son más preferibles que otras. La dificultad aquí consiste en determinar el criterio relevante para comparar las formas de vida. ¿Con qué criterio o en base a qué criterio se puede decir que una forma de vida es mutilada o que lo es más que otra? Una primera versión de este criterio es un fin exterior y común a las formas de vida, como por ejemplo la felicidad en Aristóteles, felicidad hacia la cual apuntan todos los seres humanos independientemente de sus modos de vida. Pero parece que es precisamente por este criterio que se formó la oposición entre el Zoon Politikon y su opuesto negativo,
en la forma del mendigo. El peligro está en que, al apuntar a este criterio, se haga una diferencia entre los que sí lo alcanzan y los que no, por sus deficiencias. Por esta razón, podemos proponer como criterio común e intrínseco a todas las formas de vida el de la vulnerabilidad. Comparar las distintas maneras en las que las diferentes formas de vida son vulnerables permite, creo, superar la oposición entre el zorrón politikon y el mendigo entendido como hombre sin, a favor de una comprensión común del vivir entendido como el proceso de negociación con la vulnerabilidad. Según la etimología latina, la vulnerabilidad es una potencialidad para ser herido, es decir, la fragilidad de un individuo o de un grupo en cuanto a lo físico, a lo moral o, de manera más amplia, en cuanto a su vida social y económica. En este sentido, la vulnerabilidad es inherente a la vida y a cualquier forma de vida, ya que la potencia normativa de la vida siempre contiene en sí misma una forma de impotencia. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos con la enfermedad, con la muerte, con la precariedad o la pobreza, pero también cuando nos enfrentamos con la ignorancia, con el error, la locura, o con los poderes de las otras formas de vida. En resumen, la vulnerabilidad es la impotencia ubicada en el mismo poder de las vidas y sus formas. No significa la imposibilidad de actuar, sino la fragilidad que cualquier forma de vida tiene que enfrentar. Porque en eso, o en gran parte, en eso consiste su vivir. La manera en la que se componen las formas de vida, como articulación de lo biológico y lo social, son respuestas a la vulnerabilidad, aunque no se reduzcan a ella. Esta respuesta no es una reacción pasiva, sino la capacidad positiva de organizar la vida y su forma, interactuando con las circunstancias y las demás formas de vida. Por supuesto, el mendigo es más vulnerable que cualquier persona con una vivienda digna, con un empleo estable, con una protección social y amplias relaciones sociales. Pero la vulnerabilidad no se mide solo en estos términos, como si ser vulnerable fuera solo el estigma de los hombres sin. Por un lado, la misma existencia de los mendigos revela que la vulnerabilidad también concierne a las vidas de los que no son mendigos, ya que ellos no fueron siempre mendigos. En ese sentido, la vulnerabilidad permite superar la tendencia actual a valorar la autonomía, entendida no en el sentido kantiano, sino como el poder de los individuos o grupos, a elaborar sus vidas de manera aislada, sin darse cuenta que este aislamiento es una construcción mental e ideológica sin base real, y sobre todo sin darse cuenta que la vulnerabilidad es de todos. También integrar la vulnerabilidad en la comprensión de las distintas formas de vida señala que entre las distintas formas de vida se trata de una corresponsabilidad en cuanto a enfrentar la vulnerabilidad, más que de una relación de cada forma de vida con su propia vulnerabilidad. Lo que quiero decir es que tomar en serio la vulnerabilidad como elemento común a todas las formas de vida apela a la solidaridad y a políticas que cesen de dividir sus poblaciones en dos grupos. El examen de la forma de vida del mendigo ejerce, por lo tanto, un papel fundamentalmente crítico ante las demás formas de vida que, en la mayoría de los casos, se creen invulnerables. La forma de vida del mendigo indica precisamente
sus puntos débiles. En definitiva, no se designa a sí misma como víctima, sino que, sin negar su propia vulnerabilidad, señala en el horizonte otra vida posible que sirve de espejo crítico para las demás formas de vida y la posibilidad de una política de la solidaridad. En conclusión, he dejado el análisis a un nivel bastante conceptual y si hubiera tenido más tiempo, hubiera señalado la manera en la que la literatura permite ejemplificar la mendicidad como forma de vida en relación con el resto de la sociedad, es decir, con otras formas de vida, y ver cómo en estos ejemplos literarios se puede ver cómo la mendicidad como forma de vida cumple este papel crítico. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Etienne, por a sua palestra. Um tema excepcional. Agradecemos muito pelo fato do senhor ter abordado esse tema. Ele é extremamente significativo, principalmente na sociedade, na cidade contemporânea, né? Acho que é um tema que repercute muito os vários contextos, né? Principalmente o contexto europeu, da qual o senhor faz parte, e o nosso contexto aqui, principalmente do Brasil, em que, de fato, nós temos como formas de vida e estilo de vida a questão do mendigo, né? Então, a gente, às vezes, trabalha e reconhece esses estilos muito andando pelas nossas cidades, né? Hoje, o contexto nosso do sul do Brasil é um contexto que recebe muitos estrangeiros, né? Principalmente proveniente do Haiti, do Senegal, da Venezuela, e recebe muitos estrangeiros, né? Da Venezuela. Então, esse tema é um tema extremamente caro para o nosso contexto. Para além disso, também, o nosso contexto é o contexto do estilo de vida, se nós pegarmos o nosso indígena, né? Quer dizer, então, nós também não reconhecemos muitas vezes essa presença dele em nossas cidades, né? Principalmente se nós olharmos aqui dentro do nosso contexto, nas várias etnias, né? Ou comunidades indígenas, ou terras indígenas, como nós chamamos aqui. No nosso lugar aqui, professor, nós temos, então, os Caigangue, os Xoclen, os Guaranis, né? Então, de fato, quando nós, muitas vezes, nos encontramos ele, melhor dizendo, nas ruas, há uma falta de reconhecimento sobre esse estilo de vida que é próprio deles. E para nós, brasileiros, que de alguma maneira fomos educados muito por meio de um preconceito, esse tema que o senhor aborda, de fato, nos esclarece muitas coisas. Então, eu fico extremamente grato por esse presente nessa manhã que o senhor nos proporcionou. Mas, para além disso, também há um outro tema que colabora muito com a disciplina que nós estamos realizando. Então, parte dessas pessoas que estão nos acompanhando hoje são estudantes do mestrado em filosofia, numa disciplina específica de tópicos especiais em ética e política, cujo tema é a questão do reconhecimento, né? E eu acredito muito que passa também por esse aspecto do reconhecimento. Para além disso também, eu acredito muito que esse tema, ele é um tema que repercute muito nas nossas cidades contemporâneas, né? Então, nós temos... hoje o tema do estrangeiro é um tema muito caro para vocês da Europa, principalmente, né? A gente acaba acompanhando de longe, mas é um tema mundial. Então, eu acredito que, assim como o Riquer fala da questão do reconhecimento, que é dar um estatuto filosófico, né? Eu vejo que a questão do mendigo, o senhor fez muito bem esse papel de trazer ele como um tema filosófico. Então, eu te agradeço muito pela presença. Eu não sei se há outros colegas que desejam fazer comentários, fazer questionamentos. Eu deixo um pouquinho aberto aqui, eu sei que tem muitos estudantes, queria dar oportunidade a eles também, tá? Então, se o senhor tiver uma paciência um pouquinho. Com muito gosto.
Enquanto o pessoal vai pensando algumas questões, professor Etienne, eu gostaria de tentar provocá-lo um pouquinho, né? Principalmente nessa questão entre forma e estilo de vida, né? Eu sei que passa por uma questão muito cultural de formação do sujeito também. Eu falo isso a partir da minha formação, né? Quer dizer, antes de fazer uma pergunta com relação a isso, principalmente porque a nossa formação aqui no sul do Brasil é uma formação que está muito próximo das reservas indígenas, muito próximo do meio ambiente, mas ao mesmo tempo de um não reconhecimento dessas pessoas culturalmente, sabe? Então, me parece que essa ideia do homem branco, ela prospera muito aqui no sul do Brasil e em quase todas as regiões do Brasil. Então, nós estamos hoje num cenário brasileiro de mudança de governo, mudança de direcionamento político, mudança, inclusive, da política pública, né, brasileira, com relação também ao reconhecimento, não somente da questão dos indígenas, dos quilombolas, mas também passa por uma esfera também da questão do meio ambiente, como vocês devem estar acompanhando aí na Europa. Então, eu lhe pergunto como pensar, por exemplo, dentro desse contexto do mendigo, da questão de forma de vida e estilo de vida, um pouco esse nosso contexto sul-americano, sabe? Se o senhor pudesse nos dar um pouco mais de elementos, como que vocês aí na Europa estão tratando desse tema, né? E como que isso pode também nos ajudar aqui no contexto brasileiro contemporâneo, né, atual. Muito obrigado por los comentarios y por la pregunta. Yo no sé mucho de Brasil, no tengo una idea clara de Brasil. Lo que conozco de América Latina es más bien el Caribe, Puerto Rico, donde hay una categoría de la población bastante pobre, y eso fue en particular una razón de esta investigación. Pero también aquí en el mismo París, en una capital tan grande como París, se puede observar cada día que hay personas que viven en la calle cada vez más. Así que me parecía que eso era un fenómeno probablemente muy global, muy internacional. Hay políticas para ayudar. Hay políticas del gobierno para ayudar a las personas que viven en la calle, que no tienen nada. Hay iniciativas más personales o privadas de grupos de personas que vienen y atienden a la gente. Pero mi acercamiento era uno más filosófico. ¿Cómo es que se piensa la relación con estas personas? ¿Cómo están pensados? Así que no tengo nada en contra de las políticas o de las ayudas que existen, obviamente. Me pregunto más bien qué representación, cuál es la representación colectiva del mendigo y cómo es que la filosofía en su larga historia occidental, digamos, ha colaborado a esta historia, a esta representación. Y creo que todavía las sociedades europeas o importadas hacia las Américas están fundadas en estructuras comunes, y eso viene de la manera en la que, o viene en parte
de la manera en la que hemos hecho de algunas figuras filosóficas como Aristóteles la base de modelos para conceptualizar el ser humano. Y por eso creo que hay que hacer todo un trabajo crítico hacia la antropología de Aristóteles, cuando nos dice que el zoon politikon es el hombre más feliz, de tal manera que aquellos que no participan de están pensados como personas que no tienen ninguna capacidad, ninguna forma de racionalidad. Quería criticar un poco este acercamiento. Y para terminar, al leer algunos estudios sociológicos, etnológicos sobre la cuestión de la pobreza actual, me di cuenta que las instituciones públicas de ayuda comparten la visión aristotélica sin darse cuenta. Es decir, que hasta las personas que trabajan cada día para ayudar a las personas que están en la calle tienden a ver a estas personas como personas que no pueden hacer nada, no tienen ninguna facultad. Claro, yo estoy en la posición del estudioso que está frente a la computadora y al ordenador. No estoy en la calle ayudando, desde que no tengo la experiencia. Pero hago mi trabajo de buscar los conceptos. Y eso me parecía interesante ver cómo hasta en la práctica estaba presente esta división del género humano en dos por Aristóteles. Y creo que creo que quizás puede cambiar la perspectiva. Es decir, cesar de ver la relación como siendo de abajo hacia arriba, del zoon politikon hacia aquellos que no tienen nada, para hacer una interrelación de alguna manera. Y de esa manera, al poner todo de ponernos al mismo nivel, pues propiciar la formación de algo más común. Porque detrás de esto, y terminaré con esto, perdón por la larga contestación, pero detrás de esto está también en juego la cuestión de la propiedad privada, del juego desigual de las fuerzas, de cómo funciona la democracia. Todo esto está en juego detrás de esta relación. Obrigado, professor. Esse contexto que o senhor fala, nós aqui no Brasil, acho que estamos vivendo muito, muito próximo, inclusive dentro literalmente dentro desse contexto do que o senhor acabou de falar. Então, eu lhe agradeço muito por sua sensibilidade e necessidade filosófica em trabalhar esse tema e ter uma preocupação com as palavras, inclusive, que nos ajuda muito também a entender esse contexto. Desculpa. Eu vou ler alguns comentários, professor, são 3 comentários que o pessoal colocou aqui no chat, depois se o senhor puder comentá-los, eu agradeço. Então, o Cristiano Silva, ele coloca o seguinte: a relação negritude e mendicância na Europa, tá? Talvez, acredito que é para o senhor comentar um pouquinho. A Bruna Tomé comenta: como se pensa a questão do mendigo nas cidades? O professor faz um recorte de gênero? E a Bruna Bonamigo comenta o seguinte: acho interessante pensar esse tema sobre o estado de exceção proposto por Agamben, sobre como o poder pode influenciar nessas formas de vida, agindo, entre aspas, fora da lei. Então, se o senhor tiver alguma questão sobre esses 3 comentários, pode ficar à vontade. Muito obrigado a los 3 por sus comentarios. En cuanto a lo que dice Cristiano, a relación negritud y mendicancia en Europa. ¿Cómo decirlo? Supongo
no soy experto, pero supongo que debe haber que deben cruzarse las cuestiones, étnicas, digamos, y las cuestiones económicas y sociales. Dos comentarios, quizás. En Francia, en Europa, la cuestión de la negritud, creo que la negritud ahora en Europa la cuestión de la negritud, perdón, ha sido una cuestión en Europa vinculada con la descolonialización. Es que esta palabra se usó mucho cuando países como Francia empezaron a deshacerse de las excolonias para que estén independientes, para que los países estén independientes. Ahora, es que esa palabra hoy no refiere a ese contexto, que es un contexto de hace como 50, 60 años, o un poquito más a veces. Hoy, la cuestión de las personas negras en Europa todavía se sabe que sufren desigualdad. Desigualdad social, desigualdad económica, discriminación para buscar trabajo, discriminación para conseguir un apartamento. Hay bastante documentales al respecto en cuanto a Europa y a Francia en particular. La relación, sin embargo, de esto con la mendicidad como tal, no la he visto. Así que no la he visto, no he visto ningún estudio al respecto. Así que, en segundo lugar, y eso sería mi segundo comentario a esa pregunta sobre la relación. Sin embargo, es probable que haya una relación entre mendicidad como pobreza extrema o gran pobreza y el origen étnico, digamos, de las personas. Eso es muy probable. ¿Por qué? Porque en Europa o en Francia en particular hay todavía un desnivel, una desigualdad bastante fuerte entre las personas que provienen de países de excolonias o del norte de África y personas que están en familias implementadas desde más tiempo o que provienen de otros países. Hoy en Francia, por ejemplo, casi cada individuo tiene un abuelo o un bisabuelo, es decir, uno de 4 o uno de 8 de sus ancestros que proviene de un país ajeno. Pero todo depende de cuánto tiene y de dónde. Es decir, que las relaciones, las desigualdades sociales y económicas en relación con el perfil étnico de las personas refleja de manera un poco posterior las relaciones diplomáticas e internacionales de Francia con los demás países. Así que sí, hay, supongo, una relación entre gran pobreza y la cuestión étnica. Pero en cuanto a los negros como tal, no sabría contestar exactamente. Passo entonces a la pregunta de Bruna, quanto se pensa a questão do mendigo na cidade. Un recorte de género. Gracias por el comentario. No estoy seguro de que entiendo recorte de género. Recorte de género significa la cuestión entre hombres y mujeres. Eso es. Isso mesmo. A Bruna pode confirmar aí, Bruna, por gentileza. Sim, professor. É a questão de homens e mulheres na mendicância nas cidades. Como é que é vista essa diferença? Eu percebo que são situações distintas, né? A maneira que o homem se coloca como mendigo nas cidades e como as mulheres são vistas nessa situação.
¿qué decir? Por lo que he leído, por lo que he leído, bueno, por lo que he leído, hay más hombres que mujeres que están en la calle mendiciendo. Es decir, que son más hombres que están pidiendo en la calle, durmiendo en la calle, que mujeres. Eso es por lo que dicen las estadísticas. En cuanto a esa diferencia, yo supongo, si no estoy equivocado, que la cuestión de género debe ser igual en cuanto a la mendicidad que en el resto de la sociedad, precisamente porque mi punto de partida o mi propósito más bien en la palestra fue señalar que los mendigos forman parte de la sociedad. Y entonces, lo que vale, lo que aplica a la sociedad como tal, aplica para ellos también, precisamente porque no están fuera, sino que están dentro. Así que yo supongo que la cuestión de la diferencia o de la cuestión del género debe aplicar igual, con las mismas preguntas, los mismos conceptos. Quizás la condición de mendicidad añade preguntas adicionales, pero supongo que pasa lo mismo, ¿no? Que no constituye la mendicidad un lugar que lo va a cambiar todo en cuanto a la cuestión de género. Esta sería mi contestación. Yo sé que no es una contestación muy elaborada ni compleja, pero es lo que me viene a la mente al leer el comentario. Y estaba la pregunta de Bruna Provenzi sobre Agamben. Professor Etienne, não sei se o senhor, desculpa, se o senhor compreende aqui, agindo fora da lei ou por baixo dos panos. Por baixo dos panos seria um recurso de linguagem informal, né? Quer dizer, aquilo que não está, agir de forma, não seguir aquilo que está estipulado, né? Em leis, em normas, enfim. Esse é o sentido aqui do por baixo dos panos, né? Uma expressão coloquial nossa. Okay. Obrigado. Sí, tengo que mejorar mi portugués. Okay. Está ótimo, professor, está ótimo. Bueno, lo que encuentro interesante en Agamben es que, bueno, en primer lugar, hace de la forma de vida un concepto importante en su reflexión política. ¿Cómo influenciar esas formas de vida? Bueno, de cierta manera, las formas de vida, como intenté decir, se autoconfiguran por el poder normativo de la vida y la manera en la que la sociedad ofrece espacios para que cada vida pueda tener su forma. He estado bastante impresionado por relatos de algunos sociólogos que han compartido la vida de mendigos por 6 meses, 1 año y hasta 3 años, y relatan cómo ellos se organizan. Claro, todo depende de la vida, es decir, la cuestión de la vida y de la salud aquí es obviamente central, es decir, que en un estado de salud aceptable, digamos,
se pueden hacer cosas, pero cuando la salud se debilita, pues obviamente la forma de vida va a ser distinta y la amplitud de las posibilidades en el horizonte va a disminuir. Pero eso para decir que el mundo de aquellos que viven en la calle es un mundo organizado, estructurado, con estrategias, no son teorizadas obviamente, pero estrategias, con organizaciones. A veces estas organizaciones están más formalizadas porque formas de vidas más comunes o más ordinarias vienen a ayudar. Así que se puede, creo, actuar tratando, por ejemplo, de establecer relaciones con las personas de su barrio para mantener una relación humana y propiciar la visibilización, el carácter visible de estas personas. También se pueden influenciar estas formas de vida con medidas muy sencillas. Por ejemplo, en muchas ciudades importantes, en los pasillos del metro, pusieron sillas de tal modo que las personas que quieren dormir no puedan dormir. Así que hay aquí toda una idea de que, bueno, estos lugares no deben ser ocupados por aquellas personas que quieren dormir y sobre todo en el invierno. Eso podría cambiar, pero creo que para que cambie esto, dos cosas me parecen ser importantes. Primero, hacer consciente el marco conceptual que utilizamos comúnmente para pensar estas formas de vidas. Me incluyo en este trabajo y hago también referencia al trabajo de una filósofa española, Adela Cortina, con su concepto de la aporofobia, el miedo a los pobres, por ejemplo. Y ella muestra que este concepto define gran parte de la política de muchos países de Europa actualmente. Y segundo aspecto, apoyado por el trabajo de renovación conceptual, bueno, el trabajo de las instituciones a nivel de la política, a nivel del gobierno. Así que creo que ambas cosas deben ir de la mano para que sea quizás eficiente y ver que la mendicidad no es meramente una maledicción que le toca al otro, sino que nos puede tocar a nosotros algún día. Y muchas encuestas, en particular en Francia, revelaron que eso era el gran miedo de la sociedad hace como 10 años. Encuesta nacional, un sondeo nacional. Y cuál es el peligro que ustedes perciben en el horizonte. Bueno, perder el trabajo, la casa y estar en la calle. Así que a la misma vez hay una conciencia de que esta vida sin es realmente la vida que nadie quiere y que está representada como un horizonte negativo. Y a la misma vez está admitido implícitamente el que esta vida podría ser mía. Y creo que con esto se puede trabajar. Obrigado, professor Etienne. Obrigado, professor Etienne. Nós não combinamos, né, o horário final, mas eu sei que também o senhor está aí disponibilizando um tempo de maneira gratuita, então eu não quero explorá-lo muito na questão do trabalho agora, e se o senhor me permite, nós temos dois comentários e uma pergunta mais direta. Então, eu vou pedir desculpa aos colegas Leandro e Eustáquio, né, porque eles fizeram duas questões que eu vejo que o senhor já respondeu em partes, né?
A questão de forma de vida se está retomando conceitos da Grécia Antiga, o senhor já colocou muito bem no início da sua fala da onde o senhor parte, né, a partir de Aristóteles, né? E eu vejo que a questão colocada pelo Eustáquio, né, assim, mendicância passa pela questão da imigração, como nós já falamos, do estrangeiro, né? Eu acredito que há sim uma relação direta nisso. Então, para a gente ir para o final do nosso tempo, eu vou fazer a pergunta do Leonardo da Silva, se o senhor me permitir, e aí com isso nós encerramos aí o nosso bate-papo de hoje, né? Agradecendo muito a sua fala também. O Leonardo diz o seguinte: bom dia, professor. O senhor apontou durante a exposição duas críticas ao conceito de cultura. Penso a partir da obra de Henrique Dussel, intitulada Encobrimento del Otro, onde o autor propõe, de certa forma, uma impossibilidade de pensar a cultura sul-americana ou mesmo africana sem ser em sentido negativo a partir da crítica ao eurocentrismo. Aí ele te questiona, né? O professor estaria de acordo com isso? Se o senhor puder comentar, nós agradecemos. Sí, muy obrigado a todos y a todas por sus comentarios. Empiezo con la antigua Grecia. Creo que se puede, en efecto, utilizar a Grecia bajo el concepto de formas de vida, y de alguna manera esto lo hizo Foucault cuando habla del cinismo. Cuando Michel Foucault habla de Diógenes el Cínico, dice que Diógenes el Cínico ha elaborado un estilo de vida. Bueno, estilo no es forma, ¿de acuerdo? Pero son vocabularios que pertenecen al mismo ámbito, ¿no? Es decir, que podemos pensar formas de vida, por ejemplo, a través de la cuestión de los géneros de vida, cuando Platón, por ejemplo, o Aristóteles hace la diferencia entre la vida dedicada a la filosofía, la vida dedicada a la política o la vida dedicada a la adquisición material. En cada lugar, lo interesante es la definición de una manera de vivir en todos sus aspectos y de un cuerpo que va a la par con. Así que creo que lo importantísimo del concepto de forma de vida es la inclusión del cuerpo como actor y como instrumento de la vida y de su forma. La conexión que hay entre el aspecto social y el cuerpo, no como dos cosas aparte, sino como cada una va con la otra. Y por eso, en este momento actual, creo que lo vemos, ¿no? Cómo es que la salud depende muchísimo de cómo vivimos en nuestro entorno social, económico, etc. Así que desde Grecia creo que sí esto está presente y que el concepto de forma de vida podría sacar mucho de la manera en la que los griegos presentaban de manera más o menos detallada distintas formas de vida. Uno podría decir, por ejemplo, en Platón está el filósofo, está el tirano también, ¿no? El tirano como forma de vida, por ejemplo. Cómo es qué cuerpo tiene, por ejemplo, y cómo su cuerpo se inserta dentro de una forma de vida que va a proyectar su sentido sobre toda la sociedad, por ejemplo. Así que sí, creo que podríamos utilizar ese concepto para apropiarnos y darle aún más sentido actual a estas figuras de Grecia. Sí, eso totalmente de acuerdo. Paso a la pregunta de Mauricio. Y
el comentario de Eustaquio, eso es. La mendicancia pasa de la cuestión de migración, ¿de qué forma? Bueno, no soy experto de la cuestión de migración, pero es más que probable que los inmigrantes, digo, algunos inmigrantes, porque de nuevo, todo es cuestión de dónde el inmigrante es inmigrante. Pero hay también, creo, en cuanto a la inmigración, un acercamiento negativo. Y cuando hice referencia a, ¿cómo se llama?, a De la Cortina y el concepto de aporofobia, ella lo plasma, lo elabora, lo forja, no solo para referirse a los pobres, sino también a todos aquellos que están vistos como aquellos que no pueden participar de la reciprocidad en la sociedad. ¿Y quiénes son? Precisamente aquellos inmigrantes que llegan a Europa sin nada y que lo tienen que recibir todo. Y en esta cuestión de recibir, lo que está en juego es la falta de reciprocidad, que nos parece totalmente inaceptable, de cierta manera. Así que esto sería, creo, el punto de encuentro entre mendicidad y inmigración en cuanto a, parece que es una relación sin reciprocidad. Creo que esta visión es una visión muy estrecha, obviamente, porque la reciprocidad no es algo que va de por sí, ¿no? Hay condiciones para que haya reciprocidad, obviamente. Así que, pero aquí sería, creo, el encuentro entre los dos temas. Y termino con la pregunta de Leonardo, el comentario de Leonardo sobre Enrique Dussel, que tuve la suerte de escuchar hace 8 años, creo, en Puerto Rico, cuando impartió una conferencia. Sí, es decir que sí, gracias por ese, estaba leyendo el comentario de nuevo. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que tendemos, por alguna razón lógica, supongo, y cultural, tendemos a pensar lo otro como lo negativo de lo que somos, de alguna manera. El mendigo como negativo o la figura inversa de lo que es el Zoon-Politikon. Pues en la pregunta sobre las culturas puede pasar igual. La dificultad es siempre cómo pensar lo que tenemos en sus propios términos. Es decir, cesando de vernos como el reflejo, como el reflejo o como el opuesto de algo que nos define. Y eso es, en efecto, una dificultad y un reto, pero que trae nuevas posibilidades para pensar lo que estamos pensando. Así que sí, yo estaría bastante de acuerdo. Professor, muitas graças por sua fala, por sua paciência. Teve o cuidado de responder a todos, então muito obrigado. Nós não tínhamos previsto, né, tantos questionamentos, é porque a sua fala foi uma palestra extremamente importante. Acredito que todos os temas, todos os autores que o senhor citou, de alguma maneira repercutem muito no escopo daquilo que está sendo pesquisado aí para os nossos colegas, tanto no mestrado quanto na graduação. Eu queria aproveitar também de agradecer de maneira muito especial. Eu sei que tem colegas aí da Paraíba, de São Paulo, de outros estados aqui do Brasil que estão acompanhando a sua palestra, tanto de maneira direta aqui no link, quanto no YouTube. Queria, em nome da coordenação do mestrado, em nome do professor Newton, né, que é o nosso coordenador,
agradecer por sua disponibilidade, agradecer aos demais professores que estão nos acompanhando nessa manhã aqui, professores tanto do curso quanto da pós-graduação, e agradecer especialmente ao senhor por sua disponibilidade, desde o início, sempre muito afável e interessado em poder nos ajudar. Então, a gente agradece e esperamos que o senhor possa vir até a nossa universidade, né, assim que essa pandemia também nos dá a possibilidade de pensarmos, né, em alguns eventos presenciais. Certamente o senhor estará convidado, tá, para conhecer um pouco do sul do Brasil, aqui da nossa região. Então, muito obrigado. Ficamos sempre à disposição e agradeço muito a sua hospitalidade. Eu acho que o senhor finalizou aqui com a questão da reciprocidade. Eu diria que, além da reciprocidade, a gente teve nesse dia muita mutualidade. Então, muito obrigado aí por sua palestra, tá? Muito obrigado a professor Corá por su convite. Muito obrigado a todos que hicieron posible el encuentro, y gracias a todos los participantes y a las preguntas que me ayudan mucho a seguir pensando. Muito obrigado, um bom dia a todos, até breve. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Graças. Obrigado, gracias.